La última palada de tierra húmeda cayó sobre el tosco ataúd de madera con un golpe sordo, que sonó menos a despedida que al mazo de un juez, sentenciando el fin de una protección vital. Allí, bajo el cielo gris y pesado de un otoño despiadado, la joven viuda no sintió el abrazo del consuelo, sino el frío cortante de las miradas que provenían del otro lado de la tumba abierta. El hermano mayor del difunto, con las manos metidas en los bolsillos de un grueso abrigo de lana que olía a naftalina y autoridad, miraba no la tumba de su hermano con añoranza, sino las tierras circundantes con la codicia voraz de un lobo que finalmente ve caer la cerca. La injusticia flotaba en el aire, más densa que la niebla baja, mientras la tierra fresca manchaba sus botas. La viuda sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, sabiendo que este funeral marcaba no solo la muerte de un hombre, sino el comienzo de su propia desaparición de esa historia, como si su existencia fuera un simple apéndice, desechable e indeseado. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo del camino de tierra y alborotando el cabello de la pequeña Clara, quien sostenía la mano de su madre con la fuerza desesperada de quien tantea en la oscuridad absoluta. La niña, con la mirada fija en un punto vacío que nunca vería, era el blanco principal del silencioso desprecio que emanaba de su cuñada, rígida junto a su esposo como una estatua de desaprobación moral. Para esa familia, la ceguera de la niña no era una tragedia que aceptar, sino un defecto genético, una vergonzosa mancha en su sangre que, sin un padre que la defendiera, se había vuelto insoportable. El lejano sonido de un motor diésel resoplando en la carretera parecía cronometrar el tiempo que les quedaba. El ambiente era de una hostilidad palpable, donde la pobreza de la viuda y la discapacidad de su hija eran ofensas personales contra la prosperidad de aquellas tierras, creando un abismo insalvable entre el dolor genuino de quienes lo habían perdido todo y la impaciencia burocrática de quienes querían quedarse con lo que quedaba. La soledad de ese momento era absoluta, amplificada por la inmensidad del paisaje rural que se extendía por colinas secas y silenciosas, indiferente al drama humano que allí se desarrollaba. La gran casa, visible a lo lejos en la cima de la colina, parecía ahora una fortaleza inalcanzable, con sus oscuras ventanas observando el funeral como las cuencas vacías de los ojos de una calavera. La viuda supo, por la gélida opresión en el pecho y por cómo los familiares ya le daban la espalda incluso antes de que terminara la ceremonia, que quedar huérfana de marido era una sentencia de exilio inmediato. No habría plazo de gracia. La protección había muerto con él, y la brutalidad del mundo real, con su hambre, su frío y su codicia, estaba a punto de cobrar el precio de su vulnerabilidad. El problema no era solo el dolor de la pérdida, sino la aterradora certeza de que al caer la noche, la tierra que había ayudado a cultivar no le ofrecería ni un rincón donde reposar la cabeza de su hija. Antes de que el viento frío se lleve la última esperanza de esta madre y la injusticia muestre su cara más cruel, suscríbete al canal para no perderte ni un solo paso de este viaje de supervivencia. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o estado estás viendo esta historia? La vida en aquella vieja casa, antes de que se instalara el silencio sepulcral, seguía un ritmo dictado por la silenciosa gratitud y la sumisión de quien sabe que pisa tierra extranjera. La viuda, aún con el brillo de la juventud oculto bajo capas de fatiga, siempre se despertaba antes del amanecer, encendiendo la estufa de leña cuyo aroma a humo impregnaba sus ropas y definía su existencia. No era la dueña de aquellos altos y oscuros muros de madera, era la esposa del hijo menor, una posición que le garantizaba techo y comida, pero ninguna voz en las decisiones patriarcales que regían la granja.
Sus días transcurrían entre encerar el suelo y remendar las camisas de su marido, viviendo en una frágil burbuja de seguridad que dependía por completo de la respiración de su marido. Había belleza en la simplicidad de aquella rutina, en el sonido del café preparándose y el calor de la cocina, pero era una belleza frágil, sostenida únicamente por su presencia física, el único escudo contra un mundo que nunca la había aceptado del todo. Para la pequeña Clara, el mundo no se construía con imágenes, sino con la constante y amorosa narración de su madre, que traducía la crudeza del campo en texturas soportables y peligros evitables. La niña vivía aferrada a las faldas de su madre, con sus pequeñas manos tanteando el aire y los muebles, aprendiendo a leer el ambiente de la casa por el crujido de la madera y el ritmo de sus pasos. La ceguera de Clara, lejos de ser un obstáculo para el amor maternal, era el vínculo sagrado que las unía. La madre era los ojos, la hija era el corazón palpitante que necesitaba protección. Su padre, en vida, la miró con ternura, cargándola en hombros por los campos, describiendo los colores del atardecer que nunca vería. Pero esa protección paternal enmascaraba la cruda realidad. Para el resto de la familia, la niña era una carga, una boca inútil que no trabajaba la tierra y requería cuidados constantes, una pieza defectuosa en la brutal maquinaria de aquel linaje de agricultores. Los antagonistas acechaban en la periferia de aquella dicha doméstica, como sombras que crecían al anochecer, omnipresentes, siempre observadores, pero contenidos por la jerarquía familiar mientras el hermano vivía. El cuñado mayor, un hombre corpulento y mirada calculadora, visitaba la propiedad no para socializar, sino para inspeccionar, escudriñando las cercas y el ganado con la avaricia de un banquero que tasa bienes, ignorando por completo la humanidad de su cuñada y su sobrina. Veía la tierra productiva siendo infrautilizada por el romanticismo del hermano. Menor y en su mente distorsionada, la muerte no sería una tragedia, sino un necesario cambio de rumbo para el negocio. Hablaba poco, pero su presencia llenaba la habitación de una tensión eléctrica. El olor a tabaco barato y sudor rancio que exudaba era el aroma del peligro, un recordatorio constante de que la bondad del esposo era la única barrera contra la voracidad de aquel hombre. La esposa del cuñado, una mujer de postura rígida y labios perpetuamente fruncidos en señal de desaprobación, personificaba el juicio moral de aquella sociedad rural cerrada y despiadada. Miraba a Clara con una mezcla de compasión performativa y genuina repulsión, susurrando comentarios venenosos sobre la sangre débil y la cruz que cargaba la difunta. Para ella, la ceguera de la niña era un castigo divino o un defecto de la madre, nunca una condición humana digna de empatía. En las escasas reuniones familiares, se aseguraba de excluir a la viuda de las conversaciones importantes, relegándola al papel de sirvienta, asegurándose de que la jerarquía fuera visiblemente clara para todos. Esta crueldad no era explosiva, sino corrosiva, un lento goteo de desdén que socavaba la confianza de la protagonista, haciéndola sentir pequeña, indigna y, sobre todo, reemplazable, como una vieja herramienta desechada al perder su utilidad. La vulnerabilidad de la viuda residía en la informalidad de su vida. El amor de su esposo nunca se había plasmado en documentos, testamentos ni garantías legales, un defecto común en tiempos en que una palabra valía más que el papel, pero solo entre hombres de honor. Vivían en la casa anexa a la principal por permiso, cultivaban el jardín por concesión, y la viuda, en su inocencia campesina, creía que los lazos de sangre de su esposo serían suficientes para asegurar el futuro de Clara. No se daba cuenta de que, sin su firma y sin su fuerza física para imponer respeto, era legalmente inexistente y socialmente nula.
El esposo, quizá por superstición o por negación de su propia mortalidad, nunca se preparó para su ausencia, dejando a su esposa e hija expuestas en un campo abierto donde los depredadores conocían todos los atajos y todas las lagunas legales para arrebatarles lo que querían. Con el funeral terminado y el silencio de la noche cayendo sobre la granja, la atmósfera en la casa cambió drásticamente. El aire parecía más enrarecido, cargado de una urgencia malévola que no había existido horas antes. Las visitas de condolencia cesaron, rápidamente reemplazadas por pasos pesados en el porche y susurros apagados que emanaban de la oficina ahora cerrada. La viuda presentía, con el instinto de una presa acorralada, que el tiempo de duelo no sería respetado y que la cordialidad forzada del funeral se disolvía como la niebla al sol. Miró las pocas cosas que poseía, la ropa doblada de Clara, sus juguetes de madera, las ollas fregadas, y se dio cuenta de que nada de eso tenía raíces reales. La caída era inminente, no como un accidente, sino como un plan orquestado por la avaricia de quienes, al otro lado del muro, ya estaban repartiendo sus pertenencias antes de que sus lágrimas se secaran. El silencio del duelo fue brutalmente quebrantado, no por gritos, sino por el pesado golpe de botas manchadas de barro que invadían la cocina, el santuario donde la viuda intentaba recomponer su vida. Apenas habían pasado 2 días del entierro, y las tablas del suelo crujieron en señal de protesta cuando su cuñado entró sin llamar, llenando el pequeño espacio con su amenazante corpulencia, el acre olor a tabaco y su decisión irrevocable. No se quitó el sombrero, una clara falta de respeto en aquella cultura rural donde la etiqueta definía la jerarquía, y sus ojos recorrieron la habitación no buscando a su cuñada, sino evaluando los muebles y utensilios como si ya estuvieran en subasta. La viuda, que estaba sentada pelando patatas con manos temblorosas, se puso de pie en un acto reflejo defensivo, pero el aire parecía haber sido absorbido por la habitación, dejando solo la asfixiante presión de la autoridad masculina que venía a reclamar lo que consideraba suyo por derecho divino y de sangre. Arrojó sobre la mesa de madera un fajo de papeles amarillentos de dudosa legalidad, manchados de harina y tiempo, cuya letra diminuta la viuda apenas pudo descifrar entre las lágrimas que le nublaban la vista. Con voz ronca, desprovista de cualquier atisbo de afecto familiar, tejió una red de mentiras. Habló de las antiguas deudas de su hermano, hipotecas fantasma y promesas de pago que nunca se materializaron, construyendo una narrativa donde el difunto no era un proveedor, sino un hombre irresponsable que había dejado la granja al borde de la ruina. La viuda intentó argumentar, recordando las abundantes cosechas y el duro trabajo de su marido, pero sus palabras fueron interrumpidas por un brusco gesto de su mano. Para él, la verdad no importaba. Lo que importaba era la narrativa que justificaba la expropiación, transformando la expulsión de una madre y una hija en un necesario acto de saneamiento financiero para salvar el patrimonio familiar de su supuesta incompetencia. La crueldad alcanzó su punto álgido cuando la mirada del cuñado se posó en la pequeña Clara, acurrucada en un rincón, abrazada a sus rodillas y escuchando la voz atronadora con el terror grabado en su rostro ciego. Señaló a la niña no como si fuera una niña, sino como si fuera un animal herido que no merecía el alimento que consumía, y dijo con un tono frío y metalúrgico que la granja necesitaba brazos fuertes para trabajar, no pesos muertos que tendrían que cargar toda la vida. La frase flotaba en el aire, tóxica y definitiva. La ceguera de Clara era la excusa moral que usaba para sí mismo, la justificación de que solo estaba cortando las ramas secas del árbol genealógico.
La viuda sintió que la sangre le hervía y se helaba a la vez. Ese hombre no solo le estaba quitando la casa, sino que negaba la humanidad de su hija, reduciendo la sagrada existencia de la niña a un error de cálculo en los gastos de la propiedad. Fue entonces cuando entró la cuñada, deslizándose por la casa como una sombra victoriosa, con los ojos brillantes de una satisfacción contenida que apenas intentaba disimular bajo la máscara del deber cumplido. No había venido a consolar, sino a supervisar el saqueo, asegurándose de que nada de valor traspasara las puertas de aquella casa junto con lo indeseable. Con dedos ágiles y ávidos empezó a señalar lo que quedaría: la máquina de coser que había sido la dote de la viuda, las cortinas de encaje hechas a mano, incluso la porcelana más fina que solo se usaba los domingos. «Esto es de la casa, y la casa es de la familia», decretó, reescribiendo la propiedad basándose en la conveniencia. La viuda observó, paralizada, cómo su historia material era desmembrada pieza a pieza. Cada objeto confiscado representando un recuerdo secuestrado por quienes nunca entendieron el valor sentimental, solo el precio de mercado. El ultimátum fue dado con la precisión de un verdugo que mira su reloj. Tenían hasta el atardecer para desaparecer de la vista de la casona, llevándose solo lo que pudieran cargar a la espalda sin derecho a carro ni caballo. La humillación de tener que elegir qué salvar en minutos era una refinada tortura psicológica. ¿Cómo decidir entre llevarse una manta extra para el frío o la poca ropa de la niña? La viuda corría por la habitación, con las manos temblando incontrolablemente, echando prendas de ropa en una sábana vieja para hacer un bulto improvisado, mientras Clara lloraba en silencio, preguntando por qué no podía llevarse su caja de música o la silla donde le gustaba sentarse. Cada no que la madre se veía obligada a decirle a su hija era una nueva herida abierta, un golpe a la confianza de la niña en la estabilidad del mundo, enseñándole demasiado pronto que la seguridad era una frágil ilusión. Salir de casa fue una prueba personal. Una caminata lenta y dolorosa bajo la mirada implacable de los vencedores. La viuda, cargando el pesado bulto en un hombro y guiando a su hija con la otra, cruzó la veranda donde tantas veces había servido café a esos mismos parientes. Su cuñada permaneció allí, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la partida como un perro guardián, asegurándose de que ningún cubierto de plata se escondiera entre los pliegues del vestido de la viuda. No hubo despedida, ni deseo de buena suerte, solo el pesado silencio del desprecio. Los trabajadores agrícolas, hombres que habían compartido el pan con su esposo, bajaron la mirada y revolvieron la tierra con sus azadas, demasiado avergonzados para intervenir, cómplices por miedo a perder sus propios empleos, demostrando que la injusticia prospera en la tierra fértil de la cobardía ajena. El camino de tierra parecía interminable y hostil a medida que se alejaban de la seguridad de las paredes familiares. El viento había arreciado, levantando remolinos de polvo que les picaban los ojos y la piel, como si la naturaleza misma intentara alejarlos. Clara tropezó con las piedras irregulares. Sus zapatos desgastados no ofrecían suficiente protección contra el terreno accidentado, y con cada tropiezo, su madre sentía una punzada de culpa agonizante. Miró hacia atrás una vez, viendo la silueta de la casa recortada contra el cielo que oscurecía rápidamente. Las luces de la sala principal estaban encendidas. Un cálido resplandor, amarillo ahora negado para ellos, indicando que la vida dentro continuaba, cómoda y robada, mientras eran entregados a la fría e incierta inmensidad del mundo exterior. Esa luz ya no era un faro de hogar, sino el fuego de un enemigo que había quemado los puentes del regreso. Al llegar a la puerta principal, el sonido de las cadenas de hierro al ser cerradas por el capataz
resonó como un disparo en el valle silencioso. Ese sonido metálico, seco y definitivo marcó la transición definitiva de familia a indigentes. La viuda se detuvo un momento, con el peso del bulto cortándole la circulación, y observó las manos vacías de su hija, buscando a tientas en el aire una valla que ya no existía. La injusticia de ese momento no era solo económica, era una violación del alma, una declaración de que sus vidas carecían de valor intrínseco. La ira, que hasta entonces había sido sofocada por la conmoción y el miedo, comenzó a cristalizar en algo duro y frío en la boca del estómago, una semilla de odio que se regaría con las lágrimas de esa noche, pero que un día florecería en una búsqueda incesante de reparación. La noche cayó sobre ellos antes de que pudieran llegar al camino principal, envolviéndolos en una oscuridad absoluta que aterrorizó a la niña y puso a prueba la cordura de la madre. El frío del rocío comenzó a penetrar la fina tela de sus vestidos y la realidad de la supervivencia inmediata se impuso al dolor emocional. Allí, junto al camino, sin hogar ni rumbo, la vi. Injusticia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en un dolor físico. El hambre que comenzaba a roerlos, el frío que les hacía castañetear los dientes y el miedo a los coyotes que aullaban en las colinas lejanas. Pero fue allí también, abrazando a su hija temblorosa bajo el dosel de un árbol seco, donde la viuda hizo un voto silencioso a la oscuridad. Podrían haberle quitado la casa, la tierra y la herencia, pero jamás le arrebatarían la dignidad de ver crecer a su hija, y cada doloroso paso de ese viaje sería un peldaño en la escalera de su futura venganza. La oscuridad en el camino de tierra no era solo la ausencia de luz, sino una entidad física que se tragaba el mundo conocido, transformando el paisaje familiar en un laberinto de sombras y peligros invisibles. La viuda caminaba con pasos vacilantes, sintiendo las piedras afiladas perforar las delgadas suelas de sus zapatos, cada paso enviando una descarga de dolor que subía desde sus tobillos y se instalaba en la base de su columna. Apretó la mano de Clara con tanta fuerza que sus dedos estaban blancos, guiando a la niña a través de los profundos surcos dejados por los tractores y las lluvias pasadas, narrando el terreno con una voz que intentaba enmascarar el temblor del terror. El sonido de sus pasos arrastrados sobre la grava era la única prueba de que aún estaban vivos en esa inmensidad silenciosa, donde el cielo sin estrellas parecía un techo de plomo que bajaba lentamente para aplastarlos contra la tierra fría e indiferente. Clara, cegada, sobrevivió a esta pesadilla entre una cacofonía de sonidos aterradores y la tensión que vibraba en la mano de su madre. El viento aullaba entre las ramas secas de los árboles junto al camino, como susurros de fantasmas acusadores, y el ulular de un búho lejano la hizo encogerse, tirando de la falda de su madre. Para calmar a su hija, la viuda empezó a inventar una historia, transformando la humillante huida en una peregrinación secreta, describiendo una luna plateada y valiente que en realidad se ocultaba tras nubarrones. Era una mentira piadosa, tejida con el frágil hilo del amor maternal, pero que requería un esfuerzo hercúleo para mantenerla mientras sus propios ojos escudriñaban la oscuridad en busca de verdaderos depredadores, humanos o animales, que pudieran acechar en aquellos densos bosques. La temperatura descendió drásticamente al acercarse el amanecer y el frío se convirtió en una cuchilla que atravesaba las ropas de algodón, inadecuadas para una noche a la intemperie. La viuda se detuvo para envolver a Clara en el chal que había logrado rescatar, sacrificando su propio calor para intentar evitar que los dientes de la niña castañetearan. El contacto con la piel gélida de su hija fue un brutal choque de realidad. No era solo incomodidad, sino el riesgo real de hipotermia que se cernía como un espectro.
Frotó los bracitos de la niña, soplando aire caliente sobre sus manos, en un gesto primario de transferencia de vida, sintiéndose impotente ante la furia climática que parecía conspirar con sus cuñados para terminar el trabajo que la expulsión había comenzado. Un destello de memoria invadió su mente, provocado por el olor a tierra húmeda. Se vio sentada ante la chimenea de la gran casa, su esposo alimentando el fuego con troncos de roble, el calor irradiando y enrojeciendo sus rostros. En ese recuerdo, el frío era algo que solo existía afuera, una incomodidad que observaban a través del cristal de la ventana. El contraste con el presente, donde el frío era su único compañero constante, hizo que las lágrimas, calientes y dolorosas, se le congelaran en las mejillas antes de tocar el suelo. Esa seguridad térmica, comprendió ahora, era un lujo que nunca había aprendido a apreciar hasta que se la arrebataron, dejándola expuesta a la intemperie sin ninguna barrera protectora. A lo lejos, dos faros amarillos aparecieron tras la curva, cortando la oscuridad como los ojos de un monstruo mecánico. El corazón de la viuda se aceleró, oscilando entre la esperanza de que la llevaran y el terror de quienquiera que condujera a esa hora muerta. Tiró de Clara hacia la cuneta, escondiéndose tras un arbusto espinoso. Su instinto protector superó su necesidad de ayuda. La vieja camioneta pasó rugiendo, con la suspensión crujiendo bajo el peso de la carga, y la luz de los faros iluminó el lugar donde habían estado segundos antes, iluminando solo el polvo que flotaba en el aire. El olor a diésel quemado que persistía era un recordatorio olfativo de la civilización que los había rechazado, y a medida que las luces traseras rojas se desvanecían en la noche, sintió que la soledad los envolvía de nuevo, más densa e impenetrable que antes. El agotamiento físico finalmente venció al miedo, obligándolas a detenerse en un recoveco junto al camino, donde un árbol caído ofrecía un precario refugio del viento. La viuda se sentó en el duro suelo, abrazando a Clara, intentando convertir su propio cuerpo en colchón y escudo. La niña se durmió casi al instante, vencida por el agotamiento, pero la madre permaneció vigilante, con los ojos ardiendo de sueño, pero negándose a cerrarse. Cada crujido de una rama seca en el bosque cercano la hacía contener la respiración, imaginando lobos o perros salvajes, olfateando su vulnerabilidad. Esa noche no durmió, sino que la soportó minuto a minuto. Una vigilia agonizante, donde el tiempo parecía haberse detenido solo para prolongar su sufrimiento y poner a prueba los límites de su cordura. El amanecer trajo una luz grisácea y descolorida que no ofrecía calor, solo revelando la desolación de su situación. El rocío matutino cubría sus ropas y cabellos, dejándolos húmedos y temblorosos, con las extremidades rígidas por la incómoda posición y el frío. Mirando a su alrededor, solo vieron interminables alambradas que marcaban los límites de tierras que no les pertenecían, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. La melancólica belleza de las colinas, envueltas en niebla, era una burla. El paisaje era vasto, pero para ellos no había un solo metro cuadrado donde pudieran descansar sin ser intrusos. La sensación de insignificancia era abrumadora. Eran dos pequeños puntos indeseados en un lienzo pintado para dueños y ganado, no para los desposeídos. El hambre los invadió, un vacío doloroso en el estómago que rugía y se retorcía, exigiendo atención inmediata. La viuda rebuscó en el bulto y solo encontró un trozo de pan duro del desayuno anterior, ahora duro y seco. Partió el pan en dos, dándole la parte más grande a Clara y quedándose solo con una miga, masticando lentamente para engañar a su cuerpo. Mientras observaba a su hija comer con avidez, luchando por no dejar caer las migajas que no veía, la madre sintió una punzada de fracaso más aguda que el hambre física.
Ese pan seco era todo lo que tenía para ofrecer, y la perspectiva de no tener nada para la siguiente comida era un abismo que se abría ante sus pies cansados. Otro recuerdo la asaltó, esta vez olfativo, el aroma del café recién hecho y el pan de maíz caliente saliendo del horno los domingos por la mañana, la mesa abundante donde se repartían las sobras a los perros. La ironía de la abundancia pasada contrastaba violentamente con la escasez actual. Recordó cómo solía quejarse cuando el pastel estaba un poco seco o el café un poco aguado, y ahora daría años de su vida por esas imperfecciones. El recuerdo de la abundancia no la reconfortaba. Al contrario, era una tortura, un cruel recordatorio de que la caída había sido precipitada y que el hambre no era solo una sensación física, sino un estado de degradación social que los equiparaba a los animales salvajes. Las piernas de Clara cedieron antes del mediodía. La niña, desacostumbrada a las largas marchas y desorientada por la falta de referencias táctiles familiares, se sentó en el polvo y comenzó a llorar en silencio, mientras sus lágrimas le lavaban la suciedad del rostro. Sin decir palabra, la viuda se agachó y colocó a su hija boca arriba, ignorando el dolor insoportable en sus propios hombros y la debilidad en sus piernas. El peso de la niña, sumado al del bulto que ahora cargaba frente a ella, le dobló la columna, transformándola en una bestia de carga humana. Cada paso era ahora una batalla contra la gravedad y el agotamiento, pero continuó, impulsada por una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de una obstinada negativa a dejar a su hija al borde del camino como un objeto desechado. La sed se convirtió en un tormento mayor que el hambre cuando el sol finalmente atravesó las nubes, débil pero suficiente para secarles la boca. Encontraron un pequeño arroyo fangoso que corría junto al camino, probablemente contaminado por el ganado de las granjas vecinas. La viuda dudó, consciente de los riesgos, pero la necesidad era imperiosa. Ahuecó las manos para filtrar el agua lo mejor que pudo, ofreciéndosela primero a su hija, quien bebió con avidez. El agua sabía a tierra y hierro, pero le bajó por la garganta como un alivio divino. Ese acto de beber agua sucia de una zanja fue el punto más bajo de su dignidad hasta el momento. La confirmación de que las reglas de la civilización ya no se aplicaban a ellos. Fue en ese momento de vulnerabilidad, agazapado junto al agua, que un enorme perro pastor enmarañado emergió de entre los arbustos, gruñendo y mostrando los dientes. El animal territorial y agresivo los vio como una amenaza a su dominio. Clara gritó, aferrándose al cuello de su madre. La viuda no pensó. Actuó por instinto primario, agarrando una pesada piedra y levantándose con un rugido que la sorprendió incluso a ella misma, una furia defensiva que estalló en su pecho. Se enfrentó a la bestia no como una mujer asustada, sino como una madre acorralada, lista para matar o ser asesinada. El perro, percibiendo la determinación asesina en esa frágil figura, dudó y retrocedió, ladrando en la distancia. Su corazón latía tan fuerte que le dolía en las costillas. La adrenalina le hacía temblar las manos después de que el peligro hubiera pasado. A veces la vida nos pone en situaciones donde la única opción es mostrar los dientes para defender a quienes amamos. Si alguna vez has tenido que encontrar fuerza donde no sabías que existía, suscríbete al canal ahora. Tu presencia aquí ayuda a contar las historias de quienes nunca se rindieron. La caminata se reanudó, pero ahora bajo la amenaza de un cielo que se oscurecía de nuevo, prometiendo no la noche, sino una tormenta. Las primeras gotas cayeron pesadas y heladas, levantando el olor a polvo húmedo antes de convertirse en un aguacero torrencial. El camino de tierra se convirtió en un lodazal resbaladizo en cuestión de minutos, absorbiendo sus zapatos y convirtiendo cada paso en un riesgo de caída.
El agua empapó sus vestidos al instante, pegando la tela fría a su piel y añadiendo kilos al peso que ya cargaban. No había dónde esconderse. El paisaje era abierto, expuesto, y la lluvia pareció borrar la poca esperanza que quedaba, transformando el viaje en una prueba puramente física de resistencia. El sonido de la lluvia golpeando la tierra trajo otro recuerdo, esta vez auditivo. El reconfortante sonido de la lluvia sobre el techo de hojalata del granero, donde ella y su esposo solían esconderse para hacer el amor lejos de las miradas de su familia. Ese sonido, que una vez había sido música de romance y calidez, ahora era el ruido de su miseria. El recuerdo de su tacto, seco y cálido, contrastaba con la realidad del agua corriendo por su espalda, fría e implacable. La nostalgia dolía más que el frío. Era el dolor de perder un refugio, la comprensión de que el mundo no había cambiado. Solo su posición en él había sido violentamente alterada de protegida a expuesta. Clara dejó de hablar y de hacer preguntas. El silencio de la niña era más aterrador para su madre que su llanto. Significaba que estaba entrando en un estado de shock, de resignación, donde la mente se cierra para proteger el cuerpo del trauma. La viuda intentó tararear, hablar de flores que allí no existían, describir un arcoíris imaginario, pero su voz se quebró, ronca y débil. Sintió el cuerpo de su hija cada vez más pesado sobre su espalda, no por el aumento de peso, sino por la pérdida de voluntad. El miedo a que la niña renunciara a la vida allí mismo, en sus brazos, bajo la fría lluvia, inyectó una nueva dosis de pánico en sus venas, obligándola a caminar más rápido, tropezando en el barro, en una carrera desesperada contra la apatía de la muerte. La noche cayó por segunda vez, más oscura y húmeda que la primera. La viuda comenzó a delirar por el agotamiento. Su mente le jugaba malas pasadas, viendo luces donde no las había, oyendo la voz de su esposo en el viento. Hablaba consigo misma, en un monólogo susurrado, mezclando oraciones con maldiciones contra su cuñado, prometiéndole que si sobrevivían esa noche, nada en el mundo podría abatirlos de nuevo. La rabia le calentaba, la sangre cuando su cuerpo fallaba. El odio a la injusticia se convertía en el combustible cuando se le agotaba la glucosa. Ya no era solo una viuda afligida, se estaba forjando en el fuego helado del sufrimiento, transformándose en algo más duro, más resistente y peligrosamente centrado. Al límite de sus fuerzas, cuando sus piernas ya no respondían, y consideró desplomarse en el barro para no volver a levantarse, un relámpago iluminó el horizonte por una fracción de segundo. La breve luz reveló, a lo lejos, en el límite olvidado de la propiedad vecina, la silueta angular y oscura de una estructura abandonada, casi engullida por la hierba alta. No parecía acogedora, parecía una ruina, un esqueleto de madera contra el cielo tormentoso. Pero para la viuda, esa visión fantasmal no era aterradora. Era la única promesa de un techo seco en kilómetros a la redonda. Era un objetivo, un punto final en esa marcha de la muerte. Con sus últimas fuerzas, acomodó a Clara boca arriba y fijó la mirada en aquella sombra lejana. No importaba si era un viejo granero, una casa embrujada o un cobertizo de herramientas olvidado. Si tenía paredes y techo, sería su palacio esa noche. Ignoró el dolor de sus pies sangrantes, el frío que le dolía los huesos y el hambre que la mareaba. La visión de aquel refugio, por decrépito que estuviera, reavivó la llama de la supervivencia. Llegarían allí, aunque tuviera que arrastrarse, porque sabía que aquella noche sería decisiva. O encontraban refugio, o a la mañana siguiente solo encontrarían dos cuerpos congelados abrazados al borde del camino. La estructura emergió de la oscuridad y la lluvia como un gigante dormido cubierto de musgo.
con sus antiguas líneas arquitectónicas casi borradas por la vegetación agresiva que intentaba reclamar el bosque para la tierra. Era un anexo olvidado, situado en el límite mismo de la granja, un edificio que parecía datar de una época anterior a la mansión principal, ahora reducido a un esqueleto de tablones grises y ventanas sin cristales que miraban la tormenta como órbitas vacías. Para cualquier otro observador, sería simplemente una ruina peligrosa y condenada, un montón de escombros a la espera de su derrumbe final. Pero para la viuda, arrastrando los pies por el barro con el peso de su hija a la espalda, esos muros torcidos representaban la sagrada diferencia entre la vida y la muerte. Al llegar al alero podrido que goteaba profusamente, el alivio de no sentir ya la lluvia directa sobre su piel fue tan intenso que dejó escapar un gemido involuntario, presionando la frente contra la madera áspera y húmeda como si besara el suelo de una catedral. La entrada requirió un último y violento esfuerzo. La puerta, hinchada por la humedad y atascada por bisagras oxidadas, se resistió, como protegiendo el silencio interior, cediendo finalmente con un crujido agudo que resonó como un grito de dolor ancestral. El interior olía a tiempo detenido, una densa mezcla de moho, polvo acumulado, madera podrida y nidos de animales desaparecidos. No había calor allí, pero el viento cortante estaba bloqueado, y el sonido de la tormenta se transformó en un tamborileo apagado y constante sobre el techo de hojalata, creando una burbuja acústica aislante. La viuda colocó con cuidado a Clara sobre un montón de heno viejo que quedaba en un rincón, asegurándose de que no hubiera ratas, y se desplomó a su lado. La oscuridad interior era absoluta, pero la sensación de tener paredes sólidas a su alrededor, por frágiles que fueran, permitió que sus músculos tensos por el terror del camino comenzaran a relajarse dolorosamente. Con manos temblorosas y guiada únicamente por el tacto, la viuda recogió ramitas secas y trozos de papel que encontró esparcidos por el suelo, usando su última cerilla con la reverencia de quien enciende una vela votiva. La llama prendió, pequeña y parpadeante, proyectando sombras danzantes y fantasmales sobre las paredes descascarilladas, revelando el tamaño del refugio. No era un granero cualquiera, sino una antigua casa de huéspedes o alojamiento para sirvientes de alto rango, ahora despojada de su gloria. La luz naranja iluminó el rostro de Clara, quien, sintiendo el cambio de presión atmosférica y el olor a quemado, buscó el calor. La niña no vio las telarañas que colgaban como cortinas de encaje funerarias, pero oyó el crujido de la madera quemándose y sintió el amplio suelo de tablones bajo sus dedos, susurrando a su madre que este lugar sonaba diferente, más profundo y menos hostil que el camino abierto. El cuñado sabía de la existencia de aquella cabaña, por supuesto, pero en su arrogante contabilidad figuraba como un activo depreciado, un montón de leña inútil que no valía el coste de la demolición. Para él y su familia, ese rincón de la propiedad era tierra muerta, improductiva y demasiado alejada de la casa principal para tener algún uso práctico. Esta negligencia, nacida del orgullo y de la certeza de haber aplastado por completo a la viuda, se convirtió en el camuflaje perfecto para su supervivencia. Imaginaban que madre e hija estarían mendigando en la ciudad o muriendo de frío en la zanja. Jamás se les ocurriría que habían regresado a las entrañas de su propiedad, escondiéndose como fantasmas en la arquitectura que su codicia había despreciado. La ruina, despreciada por los fuertes, ahora acogía a los débiles, ofreciéndoles una protección que la gran casa, con todo su lujo y calidez, les había negado brutalmente. Cuando la mañana traía una tenue luz filtrándose por las grietas del suelo, el lugar revelaba su melancolía intrínseca y sus detalles olvidados.
Había rastros de una vida humana interrumpida, una mecedora con un asiento de paja roto, un armario empotrado con las puertas descolgadas y trozos de papel pintado floral desprendiéndose, dejando al descubierto el yeso desnudo. No era solo un refugio de emergencia, era un espacio que albergaba recuerdos. La viuda, aún afligida y hambrienta, examinó la habitación, notando que el polvo lo cubría todo como un manto de nieve gris, intacto durante décadas. La atmósfera no era de miedo, sino de suspensión, como si la casa contuviera la respiración, esperando que alguien la despertara. Su presencia allí no parecía una invasión, sino un extraño regreso, como si la desgracia los hubiera guiado precisamente al único lugar donde el pasado de la familia aún no había sido saneado por los nuevos dueños. Una sensación de misterio comenzó a instalarse, no de forma sobrenatural, sino a través de una intuición agudizada de supervivencia. La viuda sintió, mientras limpiaba un rincón del suelo para acomodar mejor a su hija, que el edificio no había sido abandonado por casualidad. Había intencionalidad en el descuido de ese lugar. La arquitectura era demasiado sólida, los materiales demasiado nobles para ser descartados sin razón. Mientras Clara palpaba las paredes, murmurando sobre las texturas ásperas y los secos huecos, la madre comprendió que este refugio temporal podía ser más que un simple techo para escapar de la lluvia. Había un peso en el aire, una gravedad silenciosa que sugería que las respuestas a su ruina o las claves de su salvación podrían estar enterradas bajo esas capas de polvo y abandono. El miedo a la muerte inminente dio paso a una cautelosa curiosidad. Estaban a salvo del clima, pero habían entrado en un nuevo territorio de secretos. Fue durante el agotador intento de limpiar el polvo de décadas que impregnaba el refugio que lo invisible se hizo presente, guiado no por la vista, sino por el tacto sensible de quienes viven en la oscuridad. Mientras la viuda fregaba el suelo con trapos viejos, levantando nubes de polvo que danzaban con los rayos de luz, Clara recorría las paredes de la sala principal con los dedos, leyendo las ranuras de la madera como si fueran braille. La niña se detuvo de repente ante un panel de madera al final del pasillo, donde el papel pintado estaba más descascarillado, e inclinó la cabeza, escuchando el silencio. Llamó a su madre con urgencia en un susurro, insistiendo en que allí, tras esa pared que parecía sólida a los ojos hastiados de su madre, había un respiro, un vacío que resonaba de forma diferente al golpearse los nudillos. La viuda, agotada y escéptica, se acercó, pegando la oreja a la fría madera, y percibió una diminuta, casi imperceptible corriente de aire que escapaba de una grieta invisible, sugiriendo que la arquitectura de la casa albergaba un pliegue oculto. Impulsada por una curiosidad que venció su cansancio, la viuda recuperó una vieja barra de hierro que había encontrado en el patio y comenzó a abrir el panel a la fuerza. La madera crujía y gemía como si protestara por la intrusión en su secreto. El trabajo era arduo. Los clavos oxidados resistían con la tenacidad del tiempo y el sudor le corría por la espalda, mezclándose con el hollín. Cuando la madera finalmente cedió, reveló no solo un armario o un hueco estructural, sino una estrecha puerta de roble macizo, pintada del mismo color que la pared, destinada al olvido. El crujido de las bisagras al abrirse era el sonido de una tumba al ser violada, liberando un olor a aire viciado, tabaco viejo y papel viejo que había estado atrapado allí durante generaciones. El corazón de la viuda latía con fuerza. Supo instintivamente que estaba a punto de cruzar la frontera entre la supervivencia física y la verdad histórica de su desgracia. La pequeña habitación que se reveló era una oficina secreta, un santuario intacto del patriarca original de la familia, el severo abuelo de su esposo, cuya leyenda de rigidez aún perseguía la región.
Todo estaba exactamente como lo habían dejado décadas atrás. Un escritorio de madera noble cubierto por una gruesa capa de polvo gris, una silla de cuero agrietado y estantes con libros de contabilidad devorados por la humedad. La luz que se filtraba por la puerta abierta iluminaba partículas suspendidas en el aire, creando una atmósfera sagrada y fantasmal. No era un lugar para esconder dinero sucio, sino para tomar decisiones. La viuda entró con paso reverente, sintiéndose como una intrusa en la mente del hombre que había construido ese imperio. Clara, de pie en la puerta, susurró que el olor provenía de algo importante, como el olor de una sacristía de iglesia, confirmando la profana sacralidad de ese archivo muerto. Sobre la mesa, como esperando el momento preciso del descubrimiento, yacía una pesada caja metálica cerrada, con llave y junto a ella, un manojo de llaves de hierro oxidadas. Las llaves, grandes y pesadas, parecían contener la autoridad que le había sido negada a la viuda. Cogió el manojo, sintiendo el frío metal clavándose en su palma callosa, y el tintineo que hicieron al chocar despertó a Clara, quien sonrió por primera vez en días, reconociendo el sonido de abrir cosas. Con manos temblorosas, la viuda probó la llave más grande en la cerradura de la caja. El mecanismo giró con un clic seco y satisfactorio, un sonido mecánico que abrió no solo la tapa, sino también su destino. Dentro, protegidos de la humedad por papel encerado, yacían documentos originales, sellados con la cera roja de la familia y un diario desgastado, encuadernado en cuero. Leer los documentos fue un puñetazo en el estómago que le quitó el aire de los pulmones, transformando su tristeza en una indignación gélida. No se trataba de simples escrituras antiguas. Era el testamento definitivo y nunca antes revelado del patriarca. El texto, escrito con la caligrafía angulosa y firme del anciano, dejaba claro que las tierras bajas, incluyendo ese anexo y los valles más fértiles que lo rodeaban, precisamente la zona que su cuñado afirmaba que no tenía valor y que su esposo supuestamente había endeudado, habían sido legadas íntegramente al hijo menor y a sus descendientes directos, como protección contra la conocida avaricia del hijo mayor. El documento demostraba que la deuda alegada por su cuñado era un invento. El terreno donde se encontraban, y mucho más allá, pertenecía legalmente a Clara. El desalojo no había sido una ejecución hipotecaria. Había sido un robo calificado, basado en la certeza de que esos papeles nunca se encontrarían en esas ruinas. La viuda no gritó de alegría ni se apresuró a dar la noticia. Se desplomó en la silla del viejo patriarca, con las lágrimas corriendo silenciosamente sobre el papel amarillento, sintiendo el peso aplastante de la ironía. Tenían la verdad y la ley en sus manos, pero seguían siendo dos mujeres desamparadas, escondidas en una choza, rodeadas de poderosos enemigos. La revelación no les trajo seguridad inmediata, pero creó un profundo círculo emocional. El dolor de la injusticia se mezclaba ahora con el vértigo del poder oculto. Miró a Clara, que jugaba con las llaves en el suelo, ajena a la fortuna que llevaba su nombre. El llanto de la madre cambió. Ya no era el llanto de una víctima indefensa, sino el grito contenido de alguien que afila una espada en la oscuridad. Ese secreto sería su armadura y su espada, pero tendría que ser custodiado con la ferocidad de una loba hasta que llegara el momento de la justicia. El conocimiento de la verdad no llenó la despensa ni tapó los agujeros del techo, pero obró una alquimia silenciosa en el comportamiento de la viuda. Dejó de ser una fugitiva acobardada y se convirtió en la feroz guardiana de un reino secreto. Los documentos fueron envueltos en hule y enterrados bajo las tablas sueltas del suelo, bajo la constante vigilancia de un tablón que crujía de una manera específica al pisarlo. Limpiar la casa dejó de ser una tarea doméstica para convertirse en un ritual de posesión.
Cada telaraña quitada y cada centímetro de suelo fregado con agua del arroyo y arena gruesa era una demarcación de territorio. El olor a moho y abandono comenzó a dar paso al aroma de madera lavada y hierbas secas que colgaban de las vigas, transformando el anexo, una vez hostil, en un santuario de resistencia donde la pobreza era visible, pero la miseria espiritual había sido desterrada por la certeza de la legítima propiedad. Con unas cuantas monedas de plata antiguas encontradas en el fondo de un cajón de la oficina, un pequeño tesoro olvidado que valía más por el metal que por su valor nominal, la viuda emprendió la larga caminata hacia un pueblo lejano, evitando el pueblo donde la influencia de su cuñado era ley. Caminó kilómetros con la determinación de un soldado, regresando con la espalda encorvada bajo el peso de sacos de harina, semillas, clavos y herramientas básicas. El dolor físico de esa marcha no era sufrimiento, era el precio de la autonomía. Reconstruir tu vida cuando todo parece perdido requiere una fuerza que a menudo ni siquiera sabemos que tenemos. Si tú también estás luchando por construir tus propios cimientos, dale a me gusta y suscríbete. Esto ayuda a que nuestra comunidad se fortalezca. La reconstrucción física del lugar le exigió aprender oficios que antes eran exclusivos de los hombres de la granja. Sin pedir ayuda, se subió al tejado resbaladizo para tapar las goteras con trozos de zinc y brea, con las manos encallecidas, heridas y perpetuamente sucias de tierra. Despeje la hierba alta alrededor de la casa con un machete sin filo que ella misma afiló en la piedra, abriendo claros para que el sol secara la humedad de las paredes exteriores. El jardín, antes una maraña de maleza, comenzó a mostrar las primeras líneas organizadas de un huerto de subsistencia. La tierra removida, oscura y fértil, prometía que el hambre futura se combatiría no con caridad, sino con el sudor de su frente. El cansancio al final del día era brutal. Le hacía temblar los músculos, pero era un agotamiento limpio, carente de la humillación de servir a los demás. Mientras su madre reforzaba el exterior, Clara conquistó el interior con sorprendente facilidad, demostrando que la vieja casa tenía un alma que la mansión nunca tuvo. La niña mapeó cada centímetro del suelo, memorizando el número exacto de escalones entre la chimenea y la puerta, entre la cama y la ventana. Aprendió a distinguir los sonidos de la casa, el crujido de las vigas cuando soplaba el viento del norte, el zumbido de las abejas en los aleros, el denso silencio que precedía a la lluvia. La ceguera, en ese entorno controlado e íntimo, dejó de ser una discapacidad debilitante. Clara se movía con fluidez, guiada por invisibles hilos de familiaridad, riendo al descubrir que allí, en 1900, ese pequeño espacio no necesitaba la ayuda de nadie para orientarse, recuperando en ella una independencia infantil que le había sido arrebatada. La viuda, al ver a su hija florecer en la adversidad, comenzó a rescatar las enseñanzas de su propia infancia campesina, sabiduría que había sido sofocada por la vida matrimonial en la gran casa. Recordó cómo hacer jabón con ceniza y grasa, cómo identificar hongos comestibles y cómo conservar alimentos sin hielo. El dolor de perder a su esposo no desapareció, pero cambió de textura. Dejó de ser una herida abierta y sangrante para convertirse en una cicatriz dura, un recuerdo que la sostenía. Conversaba con él en sus pensamientos, ya no pidiéndole que regresara para salvarlos, sino mostrándole lo que estaba construyendo, orgullosa de su propia resiliencia. La vulnerabilidad emocional dio paso a un pragmatismo estoico. Lloró menos y planeó más, sus ojos adquiriendo el brillo acerado de quien sabe que el tiempo está de su lado. El primer gran éxito de esta nueva etapa fue simple, pero monumental. Una noche de tormenta en la que el techo no goteaba.
La chimenea ardía con fuerza con la leña que ellas mismas habían cortado, y en la mesa había un caldo caliente hecho con las primeras raíces que habían cosechado. Sentadas allí, iluminadas por el fuego, madre e hija no se parecían a las mujeres desamparadas que habían sido expulsadas semanas antes. Comieron con la dignidad de reinas exiliadas, sabiendo que, aunque vestían harapos, eran las verdaderas dueñas de todo lo que los ojos podían y no podían ver. Ese momento de paz, ganado con uñas y dientes contra el mundo, solidificó la certeza de que su fuerza interior había emergido completa. No solo sobrevivían mientras esperaban la muerte, vivían mientras esperaban justicia, y con cada día que pasaba en esa casa, sus raíces se hundían más en la tierra que se había visto obligada a arrebatárselas. El invierno trajo consigo no solo la escarcha que blanqueaba los campos, sino también la inquietante presencia del pasado acechando en la periferia de ese nuevo mundo. En una tarde plomiza, el inconfundible sonido de la camioneta de su cuñado rompió el silencio del valle, deteniéndose al borde del camino, a una distancia prudencial pero visible. Bajó del vehículo, una figura pequeña y oscura contra la blanca inmensidad, observando la tenue humareda que salía de la chimenea de la dependencia supuestamente abandonada. No se acercó en ese momento. El barro del camino y la arrogancia de quien cree tener todo el tiempo del mundo lo mantuvieron alejado, pero su mirada fija en el edificio reveló que su existencia allí había dejado de ser un secreto irrelevante para convertirse en una molestia que necesitaba ser eliminada. La tensión en el aire vibró como un cable a punto de romperse. Vio a invasores consumiendo su leña, sin percatarse de que estaba observando a los legítimos dueños de cada grano de tierra bajo sus botas. La viuda no se apresuró a apagar el fuego ni se escondió debajo de la cama como lo habría hecho semanas antes. Permaneció a la sombra de la ventana sin cristales, observando al enemigo a través de las grietas de la madera, con el corazón latiendo a un ritmo mesurado y frío, ya no de pánico, sino de cálculo estratégico. Su mano derecha descendió instintivamente al bolsillo de su delantal sucio, donde sus dedos aferraron el manojo de llaves de hierro oxidado, sintiendo el frío peso del metal como si fuera el gatillo de un arma cargada. Sabía que él vendría impulsado por la codicia y la necesidad de desalojar la propiedad para la venta ilegal, pero no sabía qué le aguardaba tras aquella vieja puerta. El miedo se había calcificado con la revelación de los documentos enterrados. Ahora lo veía no como el poderoso patriarca, sino como un ladrón que caía en su propia trampa, ignorante de la tormenta legal que ella mantenía oculta bajo las tablas del suelo. El enfrentamiento no ocurrió ese día. La lluvia arreció de nuevo, creando una cortina gris entre la cabaña y la carretera, obligando a su cuñado a subirse al coche e irse, posponiendo lo inevitable. Pero la promesa del enfrentamiento flotaba en el aire húmedo, pesado y eléctrico. La viuda sabía que esta tregua era temporal y que el invierno solo servía para afilar las garras de ambos bandos. Aún no estaba lista para atacar abiertamente. Necesitaba más tiempo, más recursos y el momento oportuno para presentar la verdad de una manera que no pudiera ser silenciada por su influencia en la ciudad. Pero mientras veía las luces traseras del coche desaparecer en la niebla, sintió una certeza granítica asentarse en su pecho. Cuando volvieran a derribar su puerta, encontrarían a una mujer hecha de hierro y justicia, dispuesta a reclamar cada lágrima derramada con una mezcla de dolor y valentía. La noche cayó sobre el valle, sellando el pacto silencioso entre la mujer y su destino, envolviendo la pequeña cabaña en una oscuridad que ya no la aterraba, sino que la protegía. Dentro, a la luz vacilante de la chimenea, la viuda se miró las manos, la piel agrietada por el frío.
las uñas rotas por el duro trabajo y las palmas callosas como el cuero. Marcas físicas que, lejos de desfigurarla, contaban la historia de su resurrección. Ya no era la viuda del hijo menor, una sombra dependiente definida por la ausencia de un hombre. Era la matriarca de su propia supervivencia, la artífice de un hogar construido sobre las ruinas del abandono. El dolor de la pérdida seguía allí, un ancla pesada en lo profundo de su alma, pero ahora servía para mantenerla firme contra la corriente, no para hundirla. La transformación era completa. La fragilidad había sido consumida por el fuego de la necesidad, dejando atrás solo la esencia indestructible de una madre que se negaba a morir. Mirando el rincón donde Clara dormía plácidamente, envuelta en pieles y mantas remendadas, la madre comprendió la verdadera magnitud de su victoria. La niña, a quien el mundo exterior juzgaba ciega e inútil, veía con el corazón aquella casa como un palacio de seguridad, ajena a la pobreza material, nutrida por la riqueza del amor feroz que la protegía. La orfandad había terminado no porque encontraran un nuevo padre, sino porque la madre se había convertido en el mundo entero. La justicia de los hombres, con sus jueces y sus papeles, llegaría a su debido tiempo, inevitable como el amanecer. Pero la justicia divina, la de mantener intacta la dignidad y preservada el alma de la hija, ya había sido conquistada en aquella habitación llena de humo y esperanza. Poseían el secreto, la tierra y sobre todo la certeza de que la crueldad ajena no tenía poder para definir quiénes eran. La viuda se dirigió a la puerta, cerrándola con el pesado cerrojo que ella misma había reparado. El sonido metálico resonó como un punto al final de su pasivo sufrimiento. Apretó la frente contra la madera, escuchando el aullido del viento afuera, barriendo las tierras que, por ley y sacrificio, eran suyas. Aún no había un final feliz, ni banquete ni celebración, solo la poderosa quietud de quien sabe que la guerra se avecina y que por primera vez tiene las armas para ganarla. Su mirada, dirigida hacia la oscuridad del interior de la casa, ya no reflejaba desesperación, solo una silenciosa y aterradora determinación. Y así, entre el silencio de la noche y la promesa del amanecer, cerramos este capítulo, sabiendo que la verdadera fuerza nace cuando nos negamos a rendirnos. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para que podamos seguir juntos. Gracias por escuchar y hasta la próxima historia.